Vamos a iniciar con el tema de agitación y mezclado, que es el segundo tema de la unidad 2. Muy bien. Este tema es muy utilizado en la industria química también, principalmente en la industria alimenticia y en la industria farmacéutica. El proceso de agitación y mezclado son los procesos que implican movimiento de los fluidos, es decir, la combinación de las sustancias, pero con diferentes objetivos y alcances. La agitación se refiere a inducir ese movimiento en un fluido, generalmente con un patrón circular, para lograr una distribución homogénea en el mismo. Esto va a facilitar la transferencia de calor o suspender los sólidos. En el caso de mezclado, que es otro proceso, se refiere a la combinación de dos o más fases, ya sea líquido, gas o sólido, para formar una mezcla homogénea también. Entonces, vamos a ver en este tema cómo cómo se implica necesariamente la formación de mezclas que sean estas completas y homogéneas. Entonces, vamos a decir que este proceso de agitación, entonces, bueno, vamos a empezar, suele utilizarse para suspender los sólidos y facilitar la transferencia de calor o lograr la distribución uniforme de sustancias. El movimiento es generalmente circular, como ya lo mencioné, y el objetivo principal es mantener la homogeneidad o mejorar la transferencia de calor en los mismos, ¿no? Que es el principal objetivo de esta parte. ¿Okay? Vamos a ver, entonces el mezclado, por otra parte, que es una operación unitaria, esta va a consistir en integrar, reunir, incorporar, combinar, ¿verdad? Dos o más sustancias con el fin de tener un producto o subproductos que se generen a partir de ello. Al decir que estamos tratando que dos o más componentes formen una partícula, que cada una de estos componentes puedan mezclarse, homogenizarse, puede ser dentro de un recipiente. Regularmente eso sucede. Entonces vamos a ver nosotros que en los diferentes equipos que tenemos en la industria, podemos utilizar tanques de agitación, podemos utilizar reactores químicos, por ejemplo. En esta ocasión vamos a iniciar con el nuevo tema de la unidad 2, que es agitación y mezclado. Son dos procesos importantes que son muy utilizados en la industria, los cuales implican, bueno, el movimiento de fluidos y la combinación de sustancias. Obviamente, desde luego, con diferentes objetivos y alcances, ¿verdad? En cuanto a la agitación, nos vamos a referir a inducir un movimiento de un fluido, generalmente con un patrón circular, para lograr una distribución homogénea. Esto, pues, ayuda a facilitar, ¿verdad?, la transferencia de calor o el suspender sólidos también. En el caso de mezclado, por otro lado, se refiere a la combinación de dos o más fases, que pueden ser gas, líquido o sólido, para que se forme una mezcla homogénea también. Y bueno, vamos a ver que esto en la práctica, pues tanto la agitación y el mezclado se utilizan en conjunto, especialmente en procesos que se requiere la combinación de diferentes materiales o una distribución uniforme de los mismos. ¿Dónde los utilizamos? Vamos a ver dónde los utilizamos más, que son eh, regularmente en las industrias farmacéuticas, en la industria de los alimentos, también en la industria química, por ejemplo, en la industria química, en la agitación en ciertos reactores que utilizan agitación, podemos decir que se mezcla homogéneamente la mezcla para formar un solo producto, o en tu caso, productos, ¿no? Entonces, podemos también decir que la agitación es un proceso importante, ya que se puede decir que a través de esta agitación, de este movimiento, es a través de una fuerza que generalmente es una fuerza mecánica, ¿no? Implica
implica la utilización de recipientes cilíndricos, los cuales, bueno, regularmente son ayudados por un sistema mecánico, en este caso un motor. Y bueno, también para decir que, bueno, rompemos algunos flujos laminares o flujos circulatorios y que favorecen o dan lugar al flujo turbulento, ¿no? Esto es a grosso modo lo que estamos hablando acerca de estas procesos, ¿no? Em, en el caso del mezclado, como al principio mencionamos, pues son procesos unitarios también. Y en ese proceso unitario consiste generalmente en integrar, incorporar o reunir o juntar o combinar dos sustancias o más, las cuales, bueno, tienen como finalidad generar un producto o a veces dar como resultados también subproductos. Dice que como objeto es tratar dos o más componentes de forma de que cada unidad, partícula, molécula de uno de uno o de los componentes contacte lo más posible a las demás en el proceso de mezclado. Cuando hablamos de este sistema, de esta operación, también vamos a decir que queremos o generamos una homogenización regularmente. Este tiende a conseguir que cualquier porción, cualquier parte de esta mezcla tenga una composición idéntica, de tal manera que, bueno, cuando hablamos de mezclas homogéneas no podamos distinguir un ingrediente de otro o un reactivo del otro o un componente en el otro, ¿no? Dice que estos son necesarios varios ingredientes para que se forme en la industria farmacéutica funcione de manera adecuada. Son muy pocos, dice, los productos formados con un solo componente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos alguna pastilla, algún jarabe, pues a pesar de que hay mezcla de componentes ahí, de varios componentes, pues no podemos distinguir uno de otro, ¿no? Debido a esta homogenización o a este mezclado. De lo que me comentaba ahorita, por ejemplo, las cápsulas, los sobres, inhaladores, polvos secos, etcétera, jarabes, mezclas de líquidos miscibles, las emulsiones, las cremas, ajá, em, las pastas y suspensiones. Estas, si nos damos cuenta, como es aquí en el ejemplo, pues aun cuando son formadas por diferentes componentes o diferentes compuestos, no podemos diferenciarlos unos de los otros, ¿no? Debido precisamente a este proceso de mezclado y homogenización. Pues, ¿qué tipos de materiales podemos mezclar para elaborar, en este caso, las farmacéuticas? Pues podemos unir dos o más. Pueden ser líquidos, pueden ser sólidos, puede ser sólido sólido, puede ser sólido líquido o puede ser líquido líquido. Em, es decir, que podemos tener dos o más fases y igualmente vamos a tener exactamente el mismo resultado, ¿no? Factores que debemos considerar o conocer de los materiales a mezclar, pues las características físicas de los sólidos. Es importante saber cuáles son, cómo está compuesto el material. Cuando hablamos principalmente, yo he mencionado, cuando hablamos de reacciones químicas, es importante conocer la característica de cada uno de los compuestos que vamos a combinar para de esa manera saber qué va a suceder durante esa interacción que tengan estos dos componentes o más componentes, qué interacción, qué sucede cuando reaccionan uno con el otro, ¿sí? ¿Qué voy a obtener como resultado? ¿Qué variables debo controlar? Por ejemplo, en el caso de una reacción y en un reactor químico, pues puede ser la presión, la temperatura, la concentración, que son importantes, que son factores importantes que debemos conocer al momento de hacer una mezcla, ¿no? Y que como resultado, bueno, voy a tener, qué resultado voy a tener de esa mezcla, como también voy a controlar esas variables que son. Parámetros a considerar en la homogenización de una mezcla de dos o más sólidos. Por ejemplo, tenemos aquí las características físicas de los sólidos a mezclar, la dispersión de la granulometría de la muestra, es decir, cómo están las partículas, si son
partículas pequeñas, son partículas medianas, grandes, etcétera, ¿no? Factores que pueden afectar la estabilidad de la mezcla, lo que comentaba hace un momento. Si hablamos, por ejemplo, de un reactor químico, tenemos que saber qué parámetros debo yo controlar, eh, eh, llámese temperatura, llámese presión, concentración, el volumen, que son factores que pueden llegar a afectarnos la estabilidad de la mezcla, porque si yo varío alguna de ellas, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué puede suceder si se incrementa la temperatura? ¿Qué puede pasar si hay un decremento en la temperatura? ¿O qué puede pasar si incremento la presión o hay un decremento en la presión? ¿O qué sucede si yo incremento la concentración de uno de los componentes, uno de los reactivos? ¿Cuál va a ser el comportamiento de esa reacción? Em, También debo conocer con qué velocidad va a generarse esa reacción, o si tengo que utilizar un catalizador para ayudar a que se lleve a cabo esa reacción, o en su defecto para que inhiba la velocidad de esa reacción, ¿no? Entonces, son factores que son importantes y que nos permiten, em, en el caso de reactores, claro está, ¿verdad? La estabilidad de la mezcla, ¿no? El lograr una reacción em, favorable, ¿no? Y que obviamente que, bueno, dentro de ese favorable, pues pueda llevarse a cabo la mayor obtención de productos. Ajá. Em, Algo también, las características físicas que se deben considerar de los sólidos al mezclar, pues, la estructura del sólido, como lo habíamos mencionado antes. Mientras más sea la estructura más amorfa, es más difícil de mezclar. Entonces podemos tener formas cristalinas, cúbicas, floculares, etcétera. Un polvo, por ejemplo, flocular será más difícil de mezclar que uno cristalino o cúbico. Ujú. La granulometría, el tamaño, que es lo que mencionaba también hace un momento, el tamaño de la partícula de este caso del sólido, condiciona, dice, el dispositivo de mezcla y homogeneización a utilizar. Dentro del mismo producto sólido, interesa tener máxima homogeneidad. Y la granulometría dice, es decir, la baja dispersión en cuanto al tamaño de partícula. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, que también es importante saber de las características de mi sólido, porque a partir de ese yo voy a utilizar cierto equipo, ¿no? Am, cómo voy a manejar esta partícula o estas partículas de ese sólido en cierto equipo, ¿no? Tengo que tener esas condiciones. También la friabilidad y la dureza, mientras más erosionable, se requiere menor tiempo de mezcla, provocará la disminución del tamaño de partícula. La electricidad estática, cargas eléctricas que aparecen en un producto muy seco como consecuencia de la fricción. Estos electrones van a saltar a capas incompletas de uno de los productos, siendo recogidos por él, ¿no? En la humedad, exceso de humedad en los sólidos, produce también adhesiones. Eso también es importante, ¿no? Em, Todos nosotros hemos utilizado, por ejemplo, no sé, algún mm, alguna mezcla, hemos hecho alguna mezcla en algún momento en nuestras propias casas, y cuando tenemos mezclas muy espesas o muy, por ejemplo, con falta de humedad, pues esas tienden adherirse a las paredes del recipiente. Entonces tenemos que agregar un poco más, ya sea de agua o del al solvente que estemos utilizando, para poder facilitar esa mezcla y, bueno, y podamos tener un desplazamiento de la mezcla mucho más mejor, ¿no? Am, También otra de las características importantes que hay que mencionar de los sólidos al mezclar, pues el volumen aparente y el volumen real. Debe tenerse en cuenta que para una buena homogenización, dice, los bombos mezcladores, por ejemplo, no deben llenarse completamente, ya que deben disponer de un espacio libre importante para que el producto pueda mezclarse. Tanto el volumen aparente como el volumen real se encuentran muy ligados por los conceptos de densidad aparente y densidad real. Conociendo unos otros, como pueden calcularse los otros también. Es un punto también muy importante.
que debemos tomar en cuenta. Bien, otras, vamos a continuar con las características. También el comportamiento reológico da una idea mayor o menor de mayor o menor fluidez del producto, es decir, que la mayor o menor facilidad de desplazamiento que posee. Es importante conseguir unas buenas características reológicas del producto, ya que si este influye bien, pues va a requerir más tiempo para que se mezcle y exista una homogeneización. Vamos a ver que el mezclado de los sólidos, pues en su totalidad, vamos a ver que las formas de dosificación sólida están constituidas por dos o más componentes que deben mezclarse adecuadamente, ¿no? Como ya lo mencionamos, la industria farmacéutica es una de las más utilizadas. La importancia, bueno, que debe haber uniformidad tenido en principio activo de numerosas formas de dosificación. Esto depende directamente del proceso de mezcla de sus componentes. Es decir, que en cada industria, llámese farmacéutica, química, alimentaria, siempre debe tener la cantidad exacta, ¿no? Las dosificaciones que se utilicen, obviamente van a depender directamente de la mezcla que vamos a realizar, ¿verdad? Pero que esto no reste importancia, ¿no? La resistencia mecánica eh, de los componentes también. Y también algo importante en este proceso de mezclado de los sólidos debe reconocerse también en tres mecanismos importantes, ¿no? Ahorita vamos a mencionar. Entre las características físicas y químicas de los líquidos que se mezclan, la miscibilidad. Es importante conocer si los líquidos que vamos a combinar o a mezclar, esos son miscibles entre sí. Esto obviamente va a determinar que pueda existir una homogeneidad en la mezcla. La lipofilia o la hidrofilia, condición del grado de miscibilidad, según sean más polares, será más fácil o no obtener esta mezcla. Y desde luego la viscosidad. Esta, pues, podría dificultar un poco la obtención de una mezcla homogénea, ¿no? Dependiendo de los eh, componentes que vamos a mezclar. La compatibilidad química. Es importante comprobar que los líquidos sean compatibles en sí, es decir, que no reaccionen químicamente entre sí en algunos casos, ¿no? Y la capacidad de oxidación. Comprobarse la estabilidad de las sustancias frente al oxígeno. Esto es realizarlas a la atmósfera, ¿no? Comportamiento del producto frente a la humedad, conocer si la humedad puede afectarles. En un momento dado puede tener un cierto grado de higroscópico, identificar si es así. El comportamiento del producto frente a otros también, si estos no reaccionan entre los sólidos, por ejemplo, lo que mencionan aquí, en el caso de la farmacéutica, como son el ácido acetalicílico, el bicarbonato, reaccionan en presencia de agua. ¿Ah? Habría que ver cómo se encuentran esos productos frente a otros, ¿no? El tamaño de las partículas, como ya lo mencionamos también. Em, la forma y la rugosidad, eso también condiciona la capacidad de transmitir energía cinética recibida de las partes del mezclador o de otras partículas. En cuanto a los tamaños, pues son mayores las fuerzas de cohesión. Esto lo dificulta la obtención de una mezcla homogénea. Sin embargo, como dice acá, una vez obtenida la mezcla, estas presentan una gran estabilidad. Es importante también el tamaño de las partículas sobre lo más parecido posible para lograr una homogeneización adecuada. La densidad de las sustancias. La diferencia de densidad de los componentes disminuye la estabilidad de la mezcla. Por acción de la gravedad se producirá la movilidad diferencial de entre las partículas. Segregación igual a separación de la mezcla. Y la proporción de los componentes de la mezcla. La homogeneidad es más difícil de conseguir cuanto más diferentes sean cada componente. Algunos factores que pueden afectar la estabilidad de las mezclas pueden ser la formación de cargas eléctricas, como lo dijimos hace un momento. Esto va a dificultar la homogeneización
qué? Porque va a tender eh, a que las partículas puedan agruparse. Ajá. Y esto puede evitarse aumentando la humedad o en la mezcla o usando tensioactivos que faciliten la anulación de cargas. El tiempo de mezcla, la homogeneidad, no aumenta indefinidamente con el mezclado, por el contrario existe un tiempo óptimo, el cual debe terminarse. Durante el proceso de mezcla compiten mecanismos de mezclado y de desmezclado o segregación de componentes, ¿no? Bueno, la mezcla finalmente completa es aquella en la que todas las muestras contienen los componentes en las mismas proporciones que en la mezcla total. Las mezclas en las que se tengan desproporción porcentual en los componentes, como caso de los ingredientes muy activos, se deben seguir técnicas particulares para seguir su homogeneización. Entonces, de manera general, esto es lo que estaríamos nosotros comprendiendo de que es un proceso de mezclado en este proceso en esta operación unitaria tan importante, como bien aquí nos damos cuenta, enfocada un poquito más hacia la industria farmacéutica. Sin embargo, digo, no es propiamente de ella nada más, ¿no? Porque pues a la industria minera también, tenemos la industria cementera, a la industria alimentaria, que también hace uso de este tipo de proceso tan importante.